Muy bien. Buenos días. Buenos días, hermanos, hermanas. Les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia y vayamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tomando, el tema de las 5 grandes solas de la Reforma Protestante. Hasta el momento hemos hablado de la sola Escritura, de solo Cristo, de sola gracia, y hoy vamos a tocar el tema de la sola fe. Y quizás el versículo insignia de esta cuarta gran idea es el que les acabo de mencionar, Romanos capítulo 3, versículo 28. Ahora, si nosotros o si ustedes o yo conversáramos en algún momento con algún católico romano que se ha preparado bien en algún seminario de buen renombre, de buena reputación, y hablamos con él acerca de este tema, puede ser que este católico romano te diga que en realidad la Biblia solamente habla una sola vez con respecto a la cuestión o a la pregunta de si la justificación es por la sola fe o no. Y que la única vez que la Biblia menciona esta idea de sola fe es justamente para rechazar la idea de que la justificación sea por la sola fe. Y la verdad es que efectivamente la única parte, la única vez donde la Biblia habla o menciona literalmente la frase sola fe, en el griego es pisteos monon, es justamente en Santiago 2:24, y es precisamente para decirnos que el hombre no es justificado por la sola fe. Y es curioso, ¿cierto? Que es irónico que los protestantes, que en cierta medida somos los que más enfatizamos el concepto de la sola escritura, seamos confrontados por el mundo católico romano en base justamente a las escrituras. Y lo que hace entonces surgir una gran pregunta. ¿Por qué decimos entonces que esta idea de ser justificados por la sola fe es algo bíblico? ¿Seremos culpables de, a lo mejor, el mismo tradicionalismo del que tanto culpamos al mundo católico nosotros como protestantes? Bueno, eso es lo que vamos a buscar ver esta mañana. Nuestro tema va a ser el tema de la sola fe y a qué nos referimos justamente con la sola fe, que les adelanto, no es nada más ni nada menos que la verdad que extraemos de la Escritura y que se resume en el pasaje que les acabo de mencionar, que está en Romanos capítulo 3, versículo 28, que nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La doctrina de la sola fe es un desarrollo, es una explicación, es un desempaquetar esta idea que tenemos en este versículo justamente. Y es importante tomarlo. El tema de la fe, la verdad, es de una importancia vital para nosotros como cristianos. Se dicen, los que se han dedicado a contar esto, dicen que la idea de la fe y sus derivados se menciona por lo menos 200 veces solo en las epístolas de Pablo, sin contar a Juan, que también ocupa mucho la idea de creer. La fe está en el mismo núcleo, en la misma esencia de lo que somos como cristianos. No por nada los cristianos son catalogados como los creyentes, creer, y los que no son cristianos son catalogados como incrédulos, gente que no cree. Por eso también que las escrituras, cuando hablan del cristiano, del creyente, se refieren a él como aquel que es de la fe de Jesús. Es una idea sumamente importante. Y las escrituras no solamente nos hablan de lo importante que es la fe, sino que también nos hablan de diversos tipos de fe que no son genuinas, que no son verdaderos tipos de fe. Hay muchas imitaciones falsas de la fe. Y así, por ejemplo, Primera Corintios, Pablo en 1 Corintios 15 nos va a hablar de una fe
que es vana. Y Santiago nos va a hablar de una fe que es vacía o de una fe que está muerta. Y quizás por aquí va la respuesta a esta, de repente, argumento que veíamos al principio con respecto a lo que hace el mundo católico romano. De hecho, hay un tipo de fe que nos menciona el mismo apóstol Juan en su evangelio, que es capaz de dirigirse al Señor y llamarlo endemoniado y llamarlo samaritano. Incluso Santiago nos habla de que incluso los demonios tienen algún tipo de creencia o de fe. Por lo mismo, entonces, resulta vital y de gran importancia conocer cuál es la verdadera naturaleza de la fe que realmente es genuina, que realmente nos justifica delante de Dios y que está, por supuesto, encapsulada en esta idea de la sola fe, y es lo que aparece acá en Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Vamos a ver este concepto, vamos a buscar desarrollar este concepto a través de tres grandes pasajes en las Escrituras, y luego, en segundo lugar, vamos a ver algunos errores que debemos evitar cuando hablamos justamente de ser justificados por la fe. Vamos entonces a estos tres grandes pasajes que nos van a ayudar a desarrollar, a desempaquetar este concepto de la justificación por la fe. El primero, vamos a buscar harto en nuestras Biblias, así que les sugiero que tengan alguna a mano. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquí nos vamos a adentrar en el corazón de lo que pasó precisamente en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje en nuestro entendimiento de lo que es la sola fe? Porque en este versículo hay una especie de paralelo, hay una especie de paralelismo. Lo que pasa en la primera mitad es paralelo en cierta forma a lo que pasa en la segunda mitad del versículo. La manera en que, por ejemplo, somos hechos justicia de Dios es paralela o tiene cierta conexión o cierta relación a la manera en la que nuestro Señor es hecho pecado. Hay cierta correlación entre esas dos mitades. Y aquí es entonces donde nos adentramos. ¿Qué significa que Dios haya hecho a Jesús, a nuestro Señor Jesús, pecado precisamente? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y la respuesta claramente no puede ser que en la cruz nuestro Señor Jesús haya sido convertido en un pecador. No puede significar eso. Sería una blasfemia decir que eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo no se convirtió per se en un pecador. No es que su naturaleza haya cambiado, no es que su naturaleza haya sido transformada y de una naturaleza santa haya pasado a una naturaleza pecaminosa en ese momento. No es lo que pasó en la cruz. Por lo tanto, de la misma manera, que nosotros seamos hechos justicia de Dios, esa es la segunda mitad del pasaje, tampoco puede significar que seamos transformados o convertidos en personas inherentemente justas. No significa que de ser pecadores, al momento de creer, nuestra naturaleza es glorificada instantáneamente y nos transformamos en personas absolutamente impecables, santas e incapaces de pecar. Y yo creo que un minuto en la experiencia de lo profundo de nuestros corazones es suficiente para que tengamos claro que eso no es lo que pasa cuando nos convertimos, ¿verdad? No somos transformados automáticamente en seres santos en la práctica. La pregunta entonces es, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa, número uno, justicia de Dios? ¿Qué es esto de la justicia de Dios acá en el pasaje que tenemos? Esa es la primera pregunta que quizás deberíamos hacernos. Y la segunda es, ¿qué significa que nosotros seamos hechos justicia de Dios?
Bueno, esos son los dos grandes temas, las dos grandes preguntas que vamos a pasar a responder a continuación a la luz de los otros pasajes que vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es esto de la justicia de Dios que aparece acá en 2 Corintios 5:21? Y para eso les voy a pedir que me acompañen ahora a Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra del Señor, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esta última idea, la segunda mitad del pasaje, es la que es tremendamente similar al versículo que vimos previamente. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y entonces este pasaje nos arroja un poco más de luz con respecto a qué es esta justicia de Dios de la que se nos habla en Romanos 5:19. El paralelo es similar. En Corintios, en la epístola a los Corintios, tenemos que somos nosotros hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Está Cristo por un lado y estamos nosotros por el otro. Acá también estamos nosotros que somos los muchos y somos constituidos justos, y por otro lado está Él, el uno, que es obediente, la obediencia de uno, y Él es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces vamos a entender un poco mejor que esto de la justicia de Dios en realidad se refiere a la obediencia de uno, que justamente es Dios. La justicia de Dios, por lo tanto, tiene que ver con la rectitud de uno, que es Dios, pero que también es hombre, y que es nuestro Señor Jesucristo. El pasaje en Romanos 5:19 nos dice que justicia de Dios es sinónimo a la rectitud o la obediencia de Cristo. Y ya entonces vamos entendiendo que la justicia de Dios no tiene que ver simplemente con este atributo etéreo, sublime, precioso, por supuesto, de Dios como justo, sino algo en la práctica que se evidencia en algo que se vive en esta tierra y que es la obediencia de Cristo. Su vida de obediencia perfecta aquí en la tierra. Esa es la obediencia de uno. ¿Por qué? Porque cualquier acto de desobediencia que él haya vivido durante los 33 años que estuvo en esta tierra, inmediatamente lo hubiera descalificado para ser nuestro Salvador en la cruz. Por lo tanto, su obediencia durante toda su vida en esta tierra, su santidad perfecta, su justicia perfecta, forma parte también de lo que es necesario para nuestra salvación. Si él solamente hubiera sido obediente en la cruz y no lo hubiera sido antes, la obra de la cruz no nos serviría para nada, porque el que moriría en nuestro lugar no sería el justo, no sería el recto. Es por eso que el Señor no se encarna en un cuerpo adulto y 5 minutos después muere crucificado. Esa es una de las razones. Por eso es que tiene que vivir desde el principio hasta el final una vida perfecta, porque esa obediencia suya también tiene todo que ver con nuestra salvación. La obediencia de uno en su vida durante esta tierra, pero también en su muerte en la cruz. Fue obediente hasta la muerte, dice el mismo Pablo en otro lado, y muerte de cruz. Es el acto de obediencia en la cruz el que consuma todo lo que se viene viendo desde antes, donde Él sufre en obediencia al Padre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Su obediencia activa, le dicen algunos teólogos, es su vida de rectitud perfecta. Su obediencia pasiva a la ley, que es recibir el castigo de la ley que nosotros merecemos en la cruz. La justicia de Dios, por lo tanto, es la rectitud de Cristo. Por eso que Pablo en otro lado, en 1 Corintios capítulo 1, habla de que en Cristo somos hechos justificación. Él es nuestra justificación. O Pedro, al inicio de su segunda carta, nos habla de que hemos alcanzado una salvación por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
la justicia de Jesucristo, entonces es la rectitud de Jesucristo. Lo que nos lleva ahora a la siguiente pregunta. Ya sabemos ya que la justicia de Dios es la rectitud, la justicia, la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesús. La pregunta ahora es cómo nosotros nos conectamos a esa obediencia, cómo nos conectamos a esa rectitud, cómo hacemos nuestra esa justicia. Y eso nos lleva a nuestro tercer pasaje. Vamos a Filipenses ahora, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Pablo está hablando de su expectativa, de su certeza, de su esperanza, y él entonces habla de cómo él espera, versículo 9, ser hallado en él, en Cristo, no teniendo, dice él, mi propia justicia, y aquí tenemos lo que veíamos al principio, no somos hechos justicia de Dios en el sentido de que tengamos nuestra propia justicia, después dice él que es por la ley, sino otra justicia, dice, sino la que es por la fe de Cristo. Y ahora nos aclara, y esta es la frase que nos vamos a terminar concentrando. La justicia dice que es de Dios por la fe. El creyente entonces es hallado en Cristo, no teniendo una justicia propia, no somos justificados por ser inherentemente rectos, pero hay una justicia que es por la fe. Tengo una justicia que la obtengo por la fe. Y aquí es donde entra la idea de nuestro tema en esta mañana, la justicia que es de Dios por la fe. En esta parte, quizás nuestro idioma es un poco limitante, o a lo mejor la versión Reina Valera omite una pequeña palabra acá que es muy importante para entender el pasaje, porque acá efectivamente la justicia que es de Dios no tiene que ver tanto con la justicia que le pertenece a Dios o que caracteriza a Dios, al menos aquí en este pasaje. No es una referencia al atributo divino, a Dios siendo justo. En la frase acá que dice la justicia que es de Dios, en el griego hay una preposición pequeña entre medio. La preposición ek, e y k, ek. Y esa preposición significa fuera de, o que proviene de. Por lo mismo, quizás una traducción más literal de esta frase, la justicia que es de Dios, podría ser la justicia que viene de parte de Dios por la fe. Así de hecho lo traduce la Biblia de las Américas o la NBI, tienen la misma frase, dice la justicia que procede de Dios. Y esa es justamente la idea en este versículo 9. La justicia que procede de Dios, y aquí viene, por la fe. Hay una justicia, hay una rectitud que sabemos ahora en la rectitud y la obediencia de Cristo. Y esta rectitud proviene de parte de Dios, es transmitida de parte de Dios y nos apropiamos de ella, dice acá el pasaje, por la fe. Y ahí es entonces donde entra nuestro gran tema. En resumen, redondeando todo lo que hemos visto hasta el momento, tenemos por un lado que Dios ha hecho una obra en Cristo. Cristo carga por un lado con el castigo que merece nuestro pecado y por el otro nos ofrece revestirnos con su propia rectitud, con su propia justicia. Y la pregunta que nos hacemos es cómo nos apropiamos de esa rectitud, cómo nos conectamos a esa justicia y a esa obra. Y el testimonio aplastante de las Escrituras es que nos conectamos mediante la fe, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por la fe solamente? ¿Podemos decir solo fe? ¿Nada más? Y ahí es donde entra Romanos capítulo 3, versículo 28, que fue el primer pasaje que leímos. Por la fe, y agrega, excluyendo todo otro tipo de obra que pudiera hacerse, por la fe sin las obras de la ley. O como hemos visto a lo largo de estos domingos, la sola Escritura nos habla de solo Cristo en una obra de sola gracia, y nosotros nos conectamos a esa obra de sola gracia por la sola fe. Y de eso se trata, entonces, la cuarta sola de la Reforma Protestante.
Esa es la idea, que nos conectamos a lo que Cristo ha hecho solamente por un medio, por un canal, por un conector, por un enchufe, si pudiéramos ponerlo de una forma más concreta, y eso es la fe. No hay otro que le haga al interruptor, la fe solamente, nada más. La justificación por la sola fe. Esa es la cuarta verdad que enfatiza la Reforma Protestante y que enfatizan, por supuesto, las Escrituras. Veamos ahora, a continuación, en segundo lugar, quiero que veamos tres errores prácticos, cotidianos, que es bueno que evitemos en este punto como creyentes. Quiero que hablemos de cómo podemos evitar el error número 1 de reemplazar la fe. Eso vamos a ver. En segundo lugar, el error de sobreexaltar la fe. Ahí me voy a explicar a qué me refiero con esto. Y en tercer lugar, a menospreciar la fe. Y luego de esto terminamos con esta reunión de esta mañana. Vamos entonces al primer error, al primer riesgo que debemos evitar. El error de reemplazar nuestra fe. La verdad es que todo el mundo, de repente uno piensa que lo de la fe o de buscar ser justificados es algo exclusivo del mundo cristiano, o del mundo religioso, podríamos decir, pero en realidad todo el mundo, creyentes e incrédulos, seculares o no seculares, gente atea o gente que cree en algún Dios, todo el mundo, universalmente todos, de manera inconsciente, por algo que está dentro de nosotros, automáticamente vivimos buscando ser justificados. Claramente no usamos ese lenguaje. Ser justificados no es una frase que se pueda utilizar en nuestro entorno no cristiano, pero igual, todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere estar o ser visto desde el lado triunfador o del lado correcto de la historia, ¿verdad? Nadie quiere estar en el lado incorrecto de la historia. Todos quieren, todos buscan algo que justifique, y ahí está la idea nuevamente, que justifique su existencia, que les dé sentido o propósito a su vida. No tener esto es precisamente lo que lleva a muchos al suicidio, porque el ser humano es un ser de propósito, es un ser de sentido, y busca de alguna otra manera algo que le dé sentido a su vida. El punto es que la mayoría de la humanidad no va a recurrir a la obra de Cristo ni a la fe para justificarse, sino que se va a centrar quizás en alguna que otra causa. Y causa es un eufemismo muy lindo que significa finalmente obras. Buscar una causa finalmente es buscar una obra, y ser justificados por una causa es ser justificados por obra. Y entonces está esta persona que a lo mejor no tiene ni un interés, ni una importancia en cuanto a la parte cristiana o religiosa siquiera, pero sí va a justificar su existencia y va a creer estar del lado correcto de la historia, o porque es feminista, o otro porque es vegano, otro porque recicla, otro porque apoya al movimiento LGTB, otro porque apoya el apruebo, otro porque apoya el rechazo, otro porque es pro vida, y otros porque es pro elección, y así, por uno y otro lado, van a haber ciertas causas que van a buscar darle sentido a nuestra existencia y hacernos creer que estamos del lado correcto de la historia. Y esas son las causas que justifican por lo general. Y la gente vive a la luz de esto, sus vidas son transformadas por estas verdades, entre comillas, que ellos buscan, giran la vida alrededor de esto, son capaces de difundir esto también, de evangelizar a otros, de buscar proselitismo por otros lados, para atraer a otros justamente a su causa. Y así es como vive la humanidad. El punto es que nosotros como creyentes, como cristianos, somos justificados por la fe. Esa parte de nuestra base como creyentes, y el riesgo nuestro, hermanos, es que hablemos mucho de la boca para afuera, de ser justificados solamente
por la fe y de cómo Cristo justamente y nuestra fe en Él es lo que nos define, pero en la práctica inconsciente y cotidiana de nuestras vidas, busquemos justificarnos por otras cosas. O no lo busquemos, pero lo estemos haciendo de todas maneras. Busquemos otras causas. Y finalmente puede pasar que hay creyentes que están pero tan identificados por cierta causa, sea el feminismo, o ser proelección, o votar por el apruebo, o votar por el rechazo, y estar orgulloso de haber votado por este y por otro lado, por este sistema político, por este otro sistema político, que finalmente ese creyente termina siendo más conocido por esa causa que apoya, que por ser un creyente. Y que porque centra su vida en la persona de Cristo. Hermano, hermana, muchas de estas cosas no son malas, otras sí lo son. No es malo quizás reciclar o pensar en el futuro del medio ambiente, qué sé yo. No es algo, entre comillas, malo, pero cuando eso empieza a justificar tu existencia de manera tal que en tu porcentaje de la vida diaria hay más definición de quién eres tú por esa causa que por tu fe en Cristo, entonces te estás apartando de la cuarta sola de la Reforma. Y quizás no estás siendo justificado por la sola fe. Dices creer en Cristo por la fe, pero lo que le da sentido a tu vida es otra cosa completamente distinta. Y ese es un error que debemos evitar. No está mal practicar ciertas cosas, por supuesto que no. No está mal por un tema de conciencia muchas veces evitar otras, por supuesto que no. Pero una cosa es que practiquemos ciertas cosas y otras es que estas cosas nos definan y nos den un sentido, que si nos quitaran esto, quedaríamos sin nada. Reemplazar la fe. En la práctica tenemos esa tendencia a vivir a la luz de otras cosas y es un error que debemos evitar. Vamos al segundo error que debemos evitar. Uno era reemplazar la fe. El segundo error sería sobreexaltar la fe. Y este punto suena un poco extraño, ¿verdad? Porque ustedes de hecho podrían decirme a mí, mira, yo creí que como protestantes nosotros le tirábamos todas las cartas a la fe. La fe es lo central, la fe es lo más importante. Somos conocidos por exaltar la sola fe. Por lo tanto, ¿cómo va a ser un error sobreexaltarla? No se podría exaltar demasiado el tema de la fe. ¿Por qué me dices que esto sería un error? Bueno, déjenme entonces explicar a qué me refiero. Hagamos correr nuestra imaginación, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Imaginemos que pasa todo esto de la vida y de la historia y llegamos finalmente, y ahí estás tú en el día final, delante de la presencia de Dios, e imagínate que estás tú y Dios. Y Dios entonces se acerca y te pregunta, no sé, pego aquí, Carlitos o tío Andrés o Mari, ¿por qué yo, Dios preguntando, debería dejarte entrar en mi presencia? Dame una razón por la que yo, Dios, debería dejarte entrar en mi presencia. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pensemos por un momento en eso. ¿Qué le responderíamos a Dios en ese momento que sería una respuesta correcta? Quizás una posible respuesta que podríamos decir, y yo creo que la mayoría de nosotros como cristianos protestantes le diríamos es, bueno, Señor, bueno Dios, porque yo creí en Cristo, por eso deberías dejarme entrar, porque yo creí en Cristo. Bueno, si esa sería tu respuesta, la que estás pensando en tu cabeza en estos momentos, no has entendido aún o la pregunta o de qué se trata justamente la fe. Y estás sobreexaltando justamente la fe. Y a eso es donde quiero llegar. Por otro lado, si en esa misma situación, en esa misma circunstancia, tú respondieras no porque creí en Cristo, sino porque Cristo murió por mí y me rescató, cambia la cosa. Y esa sí es una respuesta correcta, porque está descansando
sobre una base correcta. La diferencia es sutil si ustedes lo piensan. Es bien delgada la línea que diferencia una cosa de la otra, pero hace una gran diferencia. Decir porque yo creí en Cristo versus decir porque Cristo me salvó, pone el énfasis en dos lugares distintos. La primera respuesta, porque yo creí en Cristo, pone todo el énfasis en lo que yo hice, en mi acto de creer. ¿Se fijan? La segunda respuesta pone el énfasis no en lo que yo hice, que fue creer, sino en lo que Cristo hizo, que fue salvarme. Y aquí es entonces donde está una manera en la que tendemos muchas veces como creyentes incluso a sobreexaltar la fe, y es, hermano, que la base de tu salvación no es la fe, es lo que Cristo hizo. La fe no es la base de la salvación, la base es lo que Cristo hizo. Dicho de otra manera, hermano, hermana, tú no eres salvo porque has tenido una gran fe. Tú eres salvo porque Cristo ha hecho una gran obra. Y esa es justamente la verdad en la cual descansamos. La fe no es la base de nuestra salvación, es solo el medio a través del cual nos apropiamos de esa salvación. Es el medio que nos conecta a la verdadera base, que es la obra de Cristo y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y ahora quizás ustedes se estén preguntando, pero ¿por qué es tan importante esta diferencia? Que parece quizás tan como cortar por un hilo tan delgado. ¿Qué diferencia hace esto que sea la base y no el medio, y que la base sea Cristo y no que yo creí en Cristo? Bueno, la respuesta es que si basas tu vida, hermano, hermana, en la gran, entre comillas, fe que has tenido, tu vida de creyente, si lo es, va a ser bastante miserable y va a terminar en grandes dudas y fracasos justamente. Y esto no es algo que se haya descubierto ahora. Fíjense, estamos hablando de la Reforma, ¿verdad? La Reforma protestante parte con Martín Lutero clavando en la Catedral de Wittenberg esta serie de tesis que son las famosas 95 tesis. Escuchen una de las 95 tesis. Fíjense, no sé qué número, pero es una de las 95. Dice, nadie puede estar seguro de haberse arrepentido con suficiente sinceridad. Esa es una de las 95 tesis. Nadie puede estar seguro de haberse arrepentido con suficiente sinceridad. Y ahí está la razón, hermano, hermana, por la que si tú te basas en tu fe, vas a vivir una vida bastante miserable. Es por eso que la fe como fundamento nunca, jamás va a funcionar bien, porque no está hecha para ser un fundamento. Si tú te basas en tu fe, nunca vas a estar seguro si te convertiste con suficiente sinceridad. Y entonces tenemos esta serie de hermanos que muchas veces viven mortificados durante su vida cristiana sin estar seguros de su salvación. Y cuando tú conversas con ellos, la respuesta es que finalmente no están seguros, y cuando se convirtieron, fueron suficientemente genuinos, o dijeron las palabras correctas, o se convirtieron de verdad con el suficiente corazón como para que Dios los aceptara. Todas esas dudas se producen porque el fundamento lo estamos colocando en la fe, en vez de colocarlo en el lugar donde debería estar, que es la obra de Cristo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hermana. Eres un creyente que a lo mejor tiene estas dudas con respecto a su salvación, porque no sabe si creyó bien o no. Bueno, descansa de esto. Pone tu fundamento en un lugar realmente fuerte, no en tu fe, que siempre será débil, que siempre será imperfecta, que siempre tendrá algún aire de duda que la contamina. Y eso todo lo vivimos, hermano, hermana, no es tu caso aislado. La fe del creyente no se caracteriza por ser perfecta, se caracteriza porque persevera, aún en medio de toda su imperfección, de todas sus dudas, de toda su debilidad, porque no es perfecta, porque no es el fundamento. El fundamento perfecto es la obra de Cristo. Así que deja de descansar en lo genuino de tu conversión y empieza a descansar en lo genuino de lo que Cristo hizo por ti, y aférrate a eso. Cuando estás descansando en tu creencia, en cómo creíste
y el poder de tu fe, estás sobreexaltando la fe. Y ese es un segundo error que es importante que evitemos. El descanso nuestro, la fe, simplemente nos conecta a ese verdadero descanso, que es la obra de Cristo a nuestro favor, y esa nadie la puede eliminar. Nada puede destruir el fundamento grandioso de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en la cruz. Entonces, reemplazar la fe, ese era el primer error. Sobreexaltar la fe era nuestro segundo error. Y el tercer error que debemos evitar es menospreciar la fe. Y curiosamente, digo curiosamente porque somos protestantes, que se supone le damos mucho énfasis al tema de la fe, creo que este error probablemente sea uno de los más endémicos, más generalizados que encontramos, y hablo desde lo que conozco, que son nuestras asambleas. Y es esta tendencia a ver la fe, no tanto como la mano que se aferra y se mantiene aferrado continuamente a la obra de Cristo, sino ver la fe más bien como una especie de ticket, como estos que te pasan para entrar a ver una obra de teatro y que tú se la presentas al boletero y luego te la guardas en el bolsillo y te olvidas que existe. Hay una diferencia entre ver la fe de una manera y ver la fe de otra manera. No la ves como algo permanente en el tiempo, sino algo que usas para entrar, luego te olvidas de que existe. ¿Se han fijado que muchas veces vemos la fe como eso? Quizás no tú, hermano, hermana, pero no me puedes negar la realidad de cientos de personas que hemos conocido, que hemos visto en nuestra asamblea, muchos en comunión algún tiempo, que ahora tú los ves viviendo vidas totalmente descarriadas, yendo directo al infierno. Pero cuando tú les preguntas, ellos creen que son salvos, porque hace 20 años hicieron su decisión por Cristo, porque hace 20 años se convirtieron, porque hace 20 años atrás usaron el ticket y luego lo tiraron y lo olvidaron. Esa no es una fe genuina. Ese es un decisionismo que está causando estragos en la vida de tantas personas en nuestros medios. Hermano, hermana, la fe no es una decisión del momento que tomas y que luego te olvidas que la tomaste. Es lo que te conecta al poder de Dios y te mantiene conectado a ese poder, y tú te aferras a eso constantemente para que entonces Dios te permita vivir la vida que Él quiere que vivas. Curiosamente, en las Escrituras, cuando se habla del que cree, se habla en presente. Es muy raro encontrar en las Escrituras hablar del que creyó como algo que se olvida en el pasado. Siempre es algo que persiste, que se mantiene, el que se mantiene creyendo. Y eso es lo que pasa con la fe. La fe no es un ticket que ocupas al momento de convertirte y que luego te guardas en el bolsillo y que olvidas que existía. Es como la mano, más bien, que se aferra a la obra de Cristo y persiste aferrada hasta el final. Y a través de esa conexión fluye entonces vida que nos transforma y que nos lleva a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y quizás este sea el error que toca Santiago en su carta y que responde justamente a esta especie de reclamo católico que veíamos al principio, porque en realidad la sola fe de la que habla Santiago es una falsa sola fe. La sola fe de Santiago es como este ticket, es esta idea de la fe como algo de un momento y que luego olvidas y que no hace ninguna diferencia en tu vida más adelante. Esa es una falsa sola fe. La verdadera sola fe es una fe sola, pero como dijo Calvino, que nunca está sola. Somos justificados por la sola fe, pero por una fe que nunca está sola. Siempre se acompaña de un fruto de fe, de un fruto de obediencia. Y eso va a llevar a que el creyente viva una vida como a Dios le agrada, porque persiste conectado a Cristo a través de la fe, y eso permite que la vida de Cristo se viva también
en cada creyente. Una fe que permanece practicando las obras que Dios preparó de antemano, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que vivamos en ella. Tratar la fe como un simple ticket que ocupamos para creer cuando nos convertimos y que luego olvidamos, es menospreciar la fe. Así que hermano, hermana, cuando veamos la fe, tengamos claro que no es algo del momento, es algo que persiste a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Un hermano una vez dijo lo siguiente, dijo: las buenas obras no te van a llevar al cielo, pero sí van a traer algo del cielo a esta tierra. Las buenas obras no te llevan al cielo, pero sí logran traer algo del cielo a esta tierra. Y qué hermoso es ver creyentes que persisten conectados a Cristo a través de la fe y a través de las obras que fluyen de esa fe, logran hacer de su alrededor un ambiente un poco más parecido al cielo. ¿No es eso lo que buscamos como asamblea? ¿No es eso lo que buscamos cuando nos reunimos como creyentes? ¿Verdad? Vivir algo, un anticipo, por imperfecto que sea, del cielo. Y cada uno de nosotros somos responsables de producir ese ambiente a través de obras que fluyen de la fe. Por otro lado, una fe que no obra es una fe vacía, una fe que tampoco va a salvar, pero que al contrario va a producir un poco más de infierno a su alrededor. Y no es eso lo que pasa también cuando ves personas que supuestamente han creído en Cristo, pero esa fe la ven como un ticket que luego olvidan, cómo el desastre que hay a su alrededor hace de este mundo algo un poco más parecido al infierno que al cielo para muchos de sus cercanos. Una fe que nos salva, que es la sola fe, nunca está sola, siempre se acompaña de obras que fluyen como fruto de esa fe. En resumen, entonces, cuando la sola Escritura nos habla de solo Cristo en una obra de sola gracia, nosotros nos aferramos a esa obra por la sola fe. No es algo que nos enorgullezca, ¿verdad? La fe es humillante, es la mano desesperada de un mendigo que se aferra de manera desesperada para obtener salvación y gracia de parte del Dios del universo. Es algo humillante, pero es la base de lo que somos como creyentes. Y entonces, cuando la sola Escritura nos habla de solo Cristo en una obra de sola gracia y nos conectamos a ella por la sola fe, por eso entonces solo Dios recibe la gloria de toda la obra que vivimos. Pero eso ya es tema de nuestra próxima reunión, el próximo domingo, si el Señor nos permite estar juntos nuevamente. Así que ya lo saben, para el próximo domingo concluimos con esta última sola de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, a vivir por fe, conectados a Cristo y dando fruto de obediencia. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de estos momentos, por poder pensar en cómo tú has ideado esta obra maestra. Es una obra tan sencilla que hasta un niño podría aceptarla, y sin embargo, cuando nos vamos adentrando en ella e intentamos ponernos, entre comillas, inteligentes contigo y cuestionar ciertas cosas, nos damos cuenta que es tan profunda y que somos tan necios y nos creemos tan sabios, y tú nos enseñas con paciencia una y otra vez con respecto a los errores que cometemos y a dónde tenemos que poner nuestro verdadero fundamento. Gracias por ti, gracias por ser quien eres, gracias por tu Hijo, gracias por la salvación que gozamos. Quedamos en tus manos agradecidos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.